Yo los invito, por favor, a ir en sus Biblias a Gálatas otra vez. Pero antes de entrar en el texto, permítame orar de nuevo y pedir al Señor, como cantábamos en el segundo himno, nosotros queremos que Cristo sea mostrado en esta mañana. Así que vamos a pedirle al Señor una vez más, ahora no cantando, sino orando, por favor muestra a Cristo. Vamos a orar. Señor, ahora venimos delante de ti para abrir tu palabra y sabemos, Padre bueno, que este es el aspecto más central de tu adoración, porque siempre será más importante lo que tú tienes que decirnos que lo que nosotros te decimos a ti. Padre bueno, nosotros sabemos que predicar tu palabra es predicar a Cristo, porque Él es el centro de tu palabra, Él es la revelación en tu palabra, Él es tu palabra viviente. Y nosotros queremos rogarte ahora, Señor, por favor muestra a Cristo, alimenta nuestras almas con Él. Señor, nosotros sabemos que solo nuestra hambre y nuestra sed solo puede ser calmada cuando nosotros abrazamos por la fe a nuestro bendito Señor y Salvador. Ven ahora, Padre, y a pesar de la debilidad de tu siervo, el que predica tu palabra hoy, alimenta a tu pueblo, porque te lo pedimos en Cristo. Amén y amén. Si hay algo que podemos estar absolutamente seguros acerca de todo cristiano, es que todo creyente desea crecer espiritualmente. Todo creyente desea ser más santo, todo creyente desea ser más sabio, todo creyente desea ser más maduro en Cristo Jesús. La pregunta que quisiera plantear como introducción en este mensaje es: ¿de quién depende eso? ¿De quién depende que tú y yo crezcamos en la fe? ¿Eso depende de Cristo o depende de nosotros? En otras palabras, tenemos alguna responsabilidad, tú y yo, en nuestro crecimiento espiritual, o lo único que hay que hacer es descansar en Cristo y dejar nuestra vida en sus manos. Bueno, el apóstol Pablo, de una manera indirecta, de una manera incidental, responde esa pregunta en el texto que vamos a estudiar en la mañana de hoy, Gálatas capítulo 2, versículo 20, que como bien dijo el pastor Harry Martínez al principio, probablemente muchos de ustedes conocen ese texto de memoria, lo han oído a lo largo de toda su vida cristiana, tal vez se lo aprendieron de memoria en la Reina Valera del 60, pero yo se lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Dice así el apóstol Pablo, Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, no confundan aquí carne como carne pecaminosa. Pablo está hablando de la vida que él vive en este cuerpo terrenal. Esto no tiene nada que ver con el pecado. La vida que ahora vivo en este cuerpo terrenal, este cuerpo de carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, obviamente este texto no aparece aquí en la carta a los Gálatas en un vacío. Este texto tiene un contexto y tenemos que entender de qué viene hablando Pablo cuando da esta famosísima y conocidísima declaración. Esto se encuentra en el contexto de una severa amonestación que Pablo tiene que darle a Pedro públicamente por la manera como Pedro se estaba conduciendo con algunos hermanos en la iglesia en Antioquía que no eran judíos de raza, es decir, eran gentiles. Vean el versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara porque era de condenar. Porque antes de venir algunos hermanos de parte de Jacobo, o sea, creyentes judíos que pertenecían a la iglesia de Jerusalén, antes que vinieran esos hermanos, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron estos hermanos, se empezó a retraerse y apartarse
porque temía a los de la circuncisión. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, que en el Antiguo Testamento habían muchas regulaciones con respecto a la comida, que comían los judíos y que no podían comer en el Antiguo Pacto. Y es por eso que en las iglesias del Nuevo Testamento, compuesta por judíos y gentiles, algunos no sabían cómo manejarse con aquellos cristianos que provenían de un trasfondo gentil, porque ellos no tenían las mismas normas, ellos no tenían las mismas regulaciones que los judíos sí tenían a la hora de elegir sus alimentos. Ahora, Pedro, especialmente Pedro, no debía tener ninguna duda con respecto a este tema. Porque él estaba ahí cuando Cristo en Marcos capítulo 7 versículo 18 hizo limpio todos los alimentos. Y Pedro fue aquel apóstol que recibió en Hechos 10 una visión de parte del Señor para que no llamara inmundo a ninguna persona, no importa la raza. ¿Y cómo fue la visión? Precisamente un lienzo que tenía toda clase de animales inmundos, animales que los judíos en el Antiguo Pacto no debían comer. Y Cristo le dice: Pedro, estamos en una nueva dispensación, estamos en un nuevo pacto, así que mata y come. Así que Pedro no debía tener ninguna duda con respecto a si él podía o no comer con los gentiles, independientemente de la comida que le pusieran en la mesa. Así que durante un tiempo, Pedro estuvo comportándose con estos hermanos gentiles y comiendo con ellos sin ningún problema. Pero tan pronto llegaron estos judíos creyentes de Jerusalén, Pedro comenzó a apartarse de sus hermanos gentiles. Pero lo importante aquí es que Pedro no cambió de convicción, sino que lo hizo por temor a los hombres. O sea, no fue que de repente Pedro comenzó a tener dudas si él podía comer carne de puerco o no podía comer carne de puerco. Ese era sencillamente temor, como dice Pablo al final del versículo 12. Así que Pablo tuvo que confrontar públicamente a Pedro, no solo porque su falta había sido pública, sino también por las serias implicaciones de su conducta con respecto al evangelio. Noten el versículo 13. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé, el hijo de consolación, fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban en cuanto a la rectitud, con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Ahora, noten algo importante en este texto que yo acabo de leer. Pablo pudo haber acusado a Pedro de muchas cosas: de ser un racista, de tenerle temor a los hombres, de haber sido un grosero con sus hermanos gentiles, de haber sido un hipócrita. De hecho, si se dieron cuenta, en el versículo 13, Pablo menciona la palabra hipocresía 2 veces. Pero él sabía que el verdadero problema de Pedro era mucho más profundo. Pedro, según el versículo 13, no estaba andando con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio. Ese era el problema. En otras palabras, el comportamiento de Pedro no era coherente con el evangelio que él estaba predicando. Y la verdad es, mis hermanos, que para no ser demasiado duros con Pedro, todos nosotros tenemos puntos ciegos en lo que no andamos con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio. Somos incoherentes. Mis hermanos, si nuestra aceptación delante de Dios depende de Cristo y de su obra, ¿deberíamos nosotros separarnos de otros creyentes por su origen racial? Obviamente no, porque todos tenemos el mismo estatus espiritual delante de Dios. Bueno, ese es el contexto de la famosa declaración de Gálatas 2:20. Y esto es muy importante. Texto que, como ya dije, todos conocemos de memoria, muchos de nosotros.
pero que todos necesitamos aplicar todos los días de nuestra vida. Mira, mi hermano, déjame ponértelo de esta manera. Hay 3 enseñanzas fundamentales en Gálatas 2:20 que tú, si tú eres creyente, tú necesitas recordar todos los días de tu vida. La primera es que tu yo pecador ha muerto. Fue crucificado con Cristo. Versículo 20. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive. Con Cristo he sido crucificado. Noten que Pablo no nos está exhortando aquí a cargar la cruz. Hay otros textos que dice, toma tu cruz y sígueme. Pero este texto no trata de cargar la cruz. Pablo está declarando un hecho. Y el hecho es que tu yo pecador, si tú eres cristiano, murió. Hace 2000 años fue clavado juntamente con Cristo en una cruz. Ahora, lo que Pablo está diciendo aquí en el contexto es que el fariseo santurrón que él era y que había pasado gran parte de su vida tratando de salvarse por medio de su obediencia a la ley, también había muerto, había sido crucificado juntamente con Cristo. Mis hermanos, si Cristo tuvo que morir para salvarnos, era precisamente porque tú y yo no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Por nuestra obediencia a la ley. Él tuvo que pagar por nuestros pecados porque nosotros no podíamos hacerlo. Nuestra deuda con Dios era infinita. Así que para ponerlo de una manera más simple, la muerte de Cristo en la cruz implica necesariamente, escucha esto, la muerte de Cristo en la cruz implica necesariamente la muerte de ese fantástico individuo que tú creías que eras antes de venir a Cristo. O tú no creías que tú eras fantástico. Bueno, ese fantástico individuo ya murió. Dice alguien, la crucifixión de Jesús es la más clara demostración de mi naturaleza infernal. Si no fuera por tu naturaleza infernal, por mi naturaleza infernal, Cristo no hubiera muerto en una cruz. ¿Tú crees que tú eras malo antes de venir a Cristo? De hecho, si no lo creyeras, no estarías en Cristo. Pero déjame decirte algo, y no te molestes conmigo, pero tú eras 1000 veces peor de lo que tú crees que tú eras. Tus pecados eran más inmundos. Ustedes recuerdan el testimonio de Pablo en Filipenses capítulo 3. Pablo dice allí que él, cuando era un fariseo, él se veía a sí mismo como una persona irreprensible, dice él. Irreprensible. O sea, él creía tener todos sus papeles en regla con la justicia divina por medio de su obediencia a la ley, hasta que se dio cuenta que esa ley era en realidad un instrumento de condenación, no de salvación. Y fue de esa manera que Dios movió a Pablo a confiar en la justicia de otro, nuestro Señor Jesucristo. Y a partir de ese momento, todas aquellas cosas que él consideraba como ganancia, es decir, lo que él creía que era su pase directo al cielo, ahora de repente Pablo lo ve como una basura. ¿Por qué? Porque él quiere, dice él, confiar no en la justicia que es por la ley, sino en la justicia que es por la fe, la justicia de Dios por la fe en Jesucristo. Pablo se dio cuenta de su pecaminosa insensatez al confiar en su propia justicia y ahora se gozaba en poder aceptar como un regalo la justicia perfecta de Cristo por medio de la fe. Hace un tiempo me topé con esta definición funcional, no teológica, pero sí funcional y práctica de lo que es un cristiano. ¿Tú eres cristiano? Bueno, dice esta persona, un cristiano es alguien que ha muerto con Cristo, cuya obstinación ha sido quebrantada, cuyo descaro ha sido destrozado, cuyo corazón de piedra ha sido aplastado, cuyo orgullo ha sido destruido y cuya vida ahora está dominada por Jesucristo. Eso es un cristiano. Ahora, puede ser que alguien aquí no haya sido un santurrón como Pablo. Tal vez
vivías en abierta inmoralidad cuando tú no eras creyente. Pero déjame decirte que como quiera, este texto también se aplica a ti. La enseñanza de este texto se aplica a ti. La deuda que teníamos con la justicia divina fue cancelada porque el que hizo todas esas cosas que tú hiciste cuando tú no eras cristiano, ese individuo ha muerto con Cristo. Eso es glorioso. Ese individuo está muerto. Mira, piensa ahora mismo en la cosa más vergonzosa que tú pudiste haber hecho cuando tú no eras cristiano. Bueno, déjame decirte algo. Si tú eres creyente, ese individuo, el que hizo eso, ya murió. Ya murió. Hace 2000 años fue crucificado con Cristo. Y por lo tanto, esa deuda ya fue pagada en el Calvario. De manera que ahora Dios nos trata como si tú y yo hubiéramos vivido exactamente la vida que vivió Jesús. Cuando Dios trata contigo, Él te trata como si tú y yo hubiéramos vivido exactamente la vida que vivió Jesús. Me encanta como lo dice Juan Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino. Él dice, imagina que cada creyente tiene un espejo especial. En un lado es un espejo común que nos muestra tal cual somos, con todas nuestras imperfecciones, con todos nuestros defectos. Ahí está toda tu barruga, tu mancha, todo en esa parte del espejo. Pero en el otro lado está reflejada la imagen del Hijo de Dios. Y cuando Dios nos mira, lo hace a través de ese lado del espejo donde está plasmada la imagen perfecta de su propio Hijo. ¿Tú crees eso? Cuando Dios te ve a través de esa cara del espejo y te ve exactamente como si tú fueras Jesús. Eso es lo que implica ser creyente. Así que la primera enseñanza de este texto, recuérdala, que tú tienes que recordar todos los días de tu vida, porque el diablo te va a acusar, el diablo va a traer a tu memoria muchas cosas que te van a causar mucha vergüenza. Bueno, recuerda, mi amado hermano, mi amada hermana, tu yo pecador ya murió, fue crucificado con Cristo. Pero tú no estás únicamente muerto, también estás vivo. Y lo segundo que Pablo nos enseña en este texto, que es lo que tú debes recordar todos los días de tu vida, es que tu nueva vida es la vida de Cristo en ti. Tu nueva vida es la vida de Cristo en ti. Nota lo que dice Pablo. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Tenemos una nueva vida, hemos sido regenerados, que es ahora, es una vida que posee en su cuenta celestial la justicia perfecta de Cristo y es guiada y energizada por el Espíritu de Cristo que mora en ti. Tu vida ahora, tu nueva vida, no solo posee la justicia perfecta de Jesús, sino que al mismo tiempo es una vida guiada, es una vida que es energizada por el Espíritu de Cristo que mora en ti. Ahora tú dirás, pastor, pero en ese texto Pablo no menciona al Espíritu Santo, y es verdad. Pero recuerda que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Si seguimos leyendo el texto, escucha cómo Pablo comienza el capítulo 3. Y por favor, hermanos, cuando ustedes estén leyendo su Biblia, el hecho de que un capítulo termine y comience otro, no quiere decir que el autor del libro cambió de tema. Pablo viene hablando de lo que Cristo ha hecho en nosotros y ahora le pregunta a los Gálatas, capítulo 3, oh Gálatas insensatos, o como dice una paráfrasis del Nuevo Testamento, oh queridos imbéciles de Galacia. ¿Quién os ha fascinado a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis al Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Se dan cuenta? Aunque Pablo no menciona al Espíritu Santo en Gálatas capítulo 2 versículo 20, cuando él dice aquí, y la vida que ahora vivo en la carne, vive Cristo en mí, pero la manera como Cristo vive en mí es porque Él me dio su Espíritu.
Él vive en mí por medio de su Espíritu. Sigue diciendo Pablo en el versículo 3, tan insensatos sois que habiendo comenzado por el Espíritu, vais a terminar ahora por la carne. ¿Habéis padecido tantas cosas en vano, si es que en realidad fue en vano? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así que si tú eres cristiano, Cristo vive en ti por su Espíritu. O sea, tú y yo tenemos un nuevo yo en el que mora el Espíritu de Cristo. Eso no quiere decir que tu yo ha sido anulado. De hecho, nota cuántas veces Pablo menciona la palabra yo en Gálatas 2:20, 7 veces, en un solo versículo. Si tú introduces todas las veces que Pablo hace referencia a sí mismo sin mencionar el yo. Con Cristo he sido crucificado. ¿Quién? Yo. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora yo vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. O sea que no es que el yo de Pablo ha sido anulado y ahora él simplemente se queda pasivo esperando que Cristo haga todo por él. No. Mi hermano, cuando tú piensas, eres tú el que piensas. Y cuando tomas una decisión, eres tú el que toma la decisión. Lo que ahora vivo en la carne, es decir, en este cuerpo terrenal o en esta existencia terrenal que ha pasado por un proceso de regeneración. Así que soy yo el que vive, pero estoy viviendo una nueva vida que es la vida de Cristo en mí por su Espíritu. Déjenme ponerlo de otra forma. Romanos capítulo 7, es la misma enseñanza de Romanos capítulo 7. Y yo sé que si alguna vez has escuchado sermones míos, tal vez habrás escuchado esta ilustración, pero la voy a repetir otra vez porque pienso que puede ser muy iluminadora. Cuando yo era nuevo creyente, leí un libro muy malo, por cierto, pero que tenía una muy buena ilustración. Así que la voy a compartir con ustedes. Imagínate por un momento que tú estás casada, hermana mía, tú estás casada con un esposo perfecto. Eso suena bien de primera mano, pero no es bueno. Porque resulta que este esposo perfecto quiere que tú seas perfecta como él. Así que cuando este esposo perfecto llega a la casa, él comienza a pasarle la mano y dice, mi amor, mira, no limpiaste muy bien la mesa. Él abre el closet y dice, recuerda que yo te he dicho más de una vez que a mí me gusta que tú pongas mi ropa en el perchero en una degradación de colores. ¿Okay? Mira, mi amor, los zapatos no están exactamente alineados. O sea, el tipo es perfecto. Así que llega un momento que su perfección te abruma. El problema es que tú no puedes divorciarte de él porque el tipo es perfecto. O sea, él no hace absolutamente nada que te dé pie para divorciarte, pero ya tú estás desesperada. Para colmo de males, tú conoces a otro hombre que es tan perfecto como tu marido, excepto que este nuevo hombre perfecto es compasivo, misericordioso, bondadoso, ayudador. Así que este nuevo hombre te dice, mira, tú no puedes divorciarte de tu marido porque eso sería pecar. Y yo, que soy perfecto, no te voy a mover a pecar. Pero recuerda que tu matrimonio sigue vigente mientras los dos estén vivos. Si uno de los dos muere, el otro queda libre y se puede casar con otro. Así que lo que yo voy a hacer es lo siguiente, yo te voy a matar. Y al matarte, ya tu matrimonio anterior quedó anulado. Pero luego no te preocupes, yo te voy a resucitar para que te cases conmigo.
Mis hermanos, eso fue exactamente lo que hizo Jesús, según Pablo en Romanos 7. Dice él, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Mientras estábamos casados con la ley, estábamos condenados, porque ni tú ni yo podemos cumplir la ley. Pero de repente viene otro, dice Pablo, perfecto en santidad, perfecto en justicia, que te mata en la cruz y luego te resucita juntamente con él para casarte con él y ahora por su espíritu ayudarte a vivir para Dios. Eso es lo que significa ser cristiano. ¿Ven? Cristo vive en mí. Podemos vivir la vida cristiana porque Cristo hizo de nuestro cuerpo su morada por su espíritu. Noten por ejemplo lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 4 versículo 6. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué es lo que nos mueve a los cristianos a venir a Dios con la confianza de un hijo cuando está en medio de una dificultad? ¿Por qué tú eres movido? ¿Por qué tú eres movida a venir a Dios y a clamar con Él con confianza, como lo hace un hijo con su padre? ¿Sabes por qué? Porque ahora nosotros, tú y yo, tenemos el espíritu de su Hijo en nosotros. Y ese espíritu de su Hijo en nosotros nos mueve a clamar, Padre mío, Abba Padre. ¿Cómo podemos explicar el deseo que nosotros sentimos de hacer la voluntad de Dios a pesar de las muchas tentaciones que enfrentamos cada día? ¿Cómo es posible que tú y yo tengo 47 años siendo cristiano, cómo tú y yo hemos podido resistir a lo largo de nuestra vida cristiana, a pesar de todas las dificultades que hemos experimentado y que seguiremos experimentando en este mundo caído, dañado por el pecado? ¿Por qué todavía sientes vergüenza cuando pecas? ¿Por qué eres guiado al arrepentimiento en vez de quedarte atrapado en tu pecado? Porque Cristo vive en ti por su espíritu. Eso fue lo que el Señor prometió a sus discípulos en Juan 14:16. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Nosotros no somos huérfanos de Dios. Cristo ascendió a los cielos, pero Él mora en nosotros por su espíritu, animándonos desde adentro a seguir corriendo la carrera. No tenemos la capacidad de entender del todo cómo es esto de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Esto es algo, mis hermanos, que sobrepasa por mucho nuestra capacidad de comprensión. Pero Dios lo reveló en su palabra para que nosotros tengamos consuelo y esperanza en medio de nuestras luchas. Pero Pablo tiene algo más que decir con respecto a la vida cristiana práctica. Y este probablemente es el centro de este sermón. Recuerden, tu yo pecador ha muerto. Ahora Cristo vive en nosotros por su espíritu. Pero por favor, escucha esto. Escucha esto. Esa nueva vida en Cristo que empezó por la fe, continúa y avanza por medio de la misma fe. Y lamentablemente, hermanos, esta es una verdad que muchos cristianos parecen olvidar. La vida cristiana es una vida de fe, de principio a fin. ¿Qué dice Pablo? Con Cristo he sido crucificado. Y lo estoy repitiendo a propósito, para que lo recuerden. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una de las cosas que aprendimos en la escuela es que
hay algunas ecuaciones matemáticas en las que el orden de los factores no altera el producto. ¿Recuerdan eso? 2 más 3 es lo mismo que 3 más 2. En la ecuación matemática funciona, en el Evangelio no. En el Evangelio el orden de los factores sí altera por completo el producto. Porque en el Evangelio la fe siempre viene primero, las obras después. Siempre la fe primero, no puede ser al revés, hermanos. Las obras surgen de la fe. Yo sé que tú has oído un montón de veces que la fe sin obras es muerta, ¿verdad? Lo dice Santiago, la fe sin obras es muerta. Una fe que no tiene obras es una fe muerta. Bueno, déjame decírtelo al revés. La obra sin fe es inútil. El asunto no es que obres, es que la obra surja de la fe. ¿Qué dice Pablo? Gálatas 5:6. La fe obra por el amor. La fe obra por el amor. La fe produce obras. Escribiendo a los tesalonicenses, Pablo le dice que siempre daba gracias a Dios por ellos al recordar, entre otras cosas, vuestra obra de fe. Es decir, la obra que surge de vuestra fe. Mi hermano amado, mi hermana amada, las obras que no surgen de la fe no sirven para nada. Tiene que haber fe y tiene que haber obras y tiene que ser en ese orden. Tiene que ser en ese orden. ¿Recuerdan ustedes la famosa historia de las 2 prostitutas que se presentaron delante de Salomón? Resulta que durante la noche una de ellas se acuesta sobre su niño, el niño muere. Y cuando ella se levanta a medianoche y se da cuenta que su niño está muerto, le cambia a su niño por el del que estaba vivo. Y cuando la otra prostituta se levanta y ve el niño vivo, dice, el niño muerto, perdón, este no es mi hijo. Así que van delante de Salomón porque las dos decían, el niño vivo es el mío. ¿Y qué dice Salomón? Bueno, tráeme una espada y vamos a partir al niño en 2 y denle un pedazo a cada una. La que no era la madre del niño le parece una solución salomónica. O sea, muy bien, partan al niño. Pero dice la escritura que la verdadera madre reacciona, dice el texto, profundamente conmovida por su hijo. Y le dice a Salomón, oh mi señor, dale a ella el niño vivo y de ninguna manera lo mates. Y ahí es que Salomón le dice, denle el hijo vivo y no lo maten porque ella es la madre. Ahora, ¿a qué viene esta historia? Pregunta, ¿fue su reacción lo que la convirtió en la madre del niño? ¿O ella reaccionó así porque era la madre? ¿Qué viene primero? ¿La maternidad o la reacción? Obviamente la maternidad. O sea, ella no se convirtió en madre en el momento que reacciona así. Ella reacciona así porque es la madre. Bueno, mis hermanos, lo mismo sucede con la fe y las buenas obras. No somos salvos por causa de nuestras buenas obras, sino por creer en Jesús, solo por la fe. Pero esa relación que ya tenemos con Jesús por medio de la fe, ahora nos mueve a reaccionar, nos mueve a vivir en obediencia, nos mueve a vivir haciendo buenas obras. Las buenas obras y la obediencia no producen el hecho de que seamos hijos de Dios. No es lo que nos hace cristianos. Pero porque somos hijos, porque somos cristianos por medio de la fe en Jesús, ahora andamos en obediencia y haciendo buenas obras. En otras palabras, la fe produce un estilo de vida que es conforme al Evangelio. Es ahí donde quiero llegar. Creer que Cristo me amó, como dice el texto aquí, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Creer que Cristo me amó, creer que Cristo se entregó por mí, eso tiene que tener un impacto en mi vida que se refleje en todo lo que yo hago. Descansar por la fe en esa realidad
nos mueve gozosa y agradecidamente a vivir para Él y no para nosotros mismos. ¿Qué dice 2 Corintios 5:14? El amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué significa eso? El amor de Cristo nos presiona, dice otra versión. El amor de Cristo nos mueve. Pensando esto o considerando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Antes de ser cristiano, tú y yo vivíamos para nosotros mismos. Por eso dice Pablo, ya no vivan para sí. Así era como tú vivías antes, pero ya no puedes seguir viviendo así, porque Cristo murió por ti. El amor de Cristo manifestado en la cruz, mis hermanos, es el combustible que pone en movimiento la devoción del cristiano. Ese amor nos energiza para vivir en una gozosa obediencia. Es por esa fe que nosotros tenemos la certeza de que el pecado ya no puede gobernarnos a su antojo, porque fuimos librados de su dominio. Tú estás ahí, te levantas por la mañana, viene una tentación y tú por la fe vuelves a recordar: mi yo pecador ha muerto, Cristo vive en mí. Él rompió las cadenas, Él rompió el dominio del pecado. Así que no es verdad que yo tengo que pecar. Ustedes recuerdan que, los que leyeron un poco de historia, 1 de enero de 1863, Abraham Lincoln firmó el acta de emancipación, la guerra civil americana, en medio de la guerra civil. Por una firma en un documento, de repente todos los esclavos de Estados Unidos fueron libertados. Ahora, ¿ustedes creen que cuando Lincoln firmó ese documento, el acta de emancipación, ya todos los esclavos se sintieron libres? Cuando su amo le decía fulano, él sentía el temor de que su antiguo amo todavía era su amo. Bueno, cuando el pecado te asalta conforme a tu propia concupiscencia, aquellos pecados con los que tú luchas todavía, porque el pecado todavía mora en ti, tú tiemblas ante la voz de tu antiguo amo. Pero ahí tienes que recordar que Cristo en la cruz del Calvario firmó el acta de emancipación. Tienes que creerlo por fe. ¿Ves, hermano? Es por fe que andamos. Es por fe. Es por fe que nosotros podemos perdonar como Cristo nos perdonó. Albergar amargura y resentimiento en el corazón es no andar con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, como lo dijo Pablo a Pedro en Gálatas 2:14. Cuando a ti se te hace difícil perdonar, cuando tú estás almacenando amargura en tu corazón, es porque tú no te estás viendo a ti mismo a la luz del evangelio. En otras palabras, en ese momento tú no estás creyendo lo que el evangelio dice acerca de ti, acerca de lo que tú eras. Tu resentimiento es una negación de lo que Dios hizo por ti de pura gracia al perdonar todos tus pecados. Y lo mismo podemos decir de muchas cosas. El hipercriticismo. Déjame hacerte una pregunta, honestamente. ¿Te encuentras a menudo criticando a los demás? ¿Eso es una negación del evangelio? Yo quiero que tú conectes los puntos hoy en la mañana. Eso es una negación del evangelio, porque eso quiere decir que tú te crees superior. Eso quiere decir que tú no te estás viendo a ti mismo y a los demás a la luz de lo que el evangelio dice acerca de nosotros. Recuerda lo que yo te dije al principio: ese fantástico individuo que tú creías que eras ya murió en la cruz del Calvario. Pero de repente tú lo bajas de la cruz y actúas otra vez como si tú fueras ese fantástico individuo que tú creías que eras. Pero ese fantástico individuo murió.
porque era una ilusión. Tú no eras tan fantástico, ni yo tampoco. El Evangelio nos dice que todos somos igualmente merecedores del infierno. Todos los que estamos aquí, somos igualmente merecedores del infierno. Y nos dice también que todos tenemos en nuestra cuenta la justicia perfecta de Jesucristo. Y lo que yo te pregunto es, ¿tú ves a tus hermanos a la luz del Evangelio? Es por fe que podemos dedicarnos a servir a otros, movidos por la gratitud de lo que Cristo hizo por nosotros de pura gracia. Dice Pablo, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y él lo dice en el contexto de cuando hay hermanos en necesidad y tú dices, bueno, yo tengo algo con lo que yo puedo beneficiar a mi hermano. Y voy a imitar a mi Señor, que siendo rico se hizo pobre, para que ahora yo fuera rico. Y así pudiera multiplicar los ejemplos para demostrar que todo lo que hace el cristiano y que tiene verdadero valor a los ojos de Dios, tiene que surgir de la fe. No vivimos mecánicamente. Mi hermano, ¿por qué tú viniste a la iglesia hoy? ¿Qué te movió a levantarte esta mañana y a venir a la iglesia? Pastor, es el día del Señor. Y la Biblia dice, no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. Bien, hasta ahí vamos bien. Pero ¿fue esa la única razón que te movió a venir a la iglesia? Porque, de nuevo, lo que debió levantarte de la cama, lo que debió traerte a la iglesia hoy es creer por la fe lo que Cristo prometió, que cuando su pueblo se congrega en su día para escuchar su palabra, Él va a estar ahí en medio de ellos. En este lugar ordinario, con personas ordinarias y un predicador ordinario, Cristo está aquí y yo vengo a la iglesia porque creo eso. Lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Señor, tú has dicho en tu palabra que cuando tu pueblo se reúna a adorarte, tú vas a estar ahí. Y como yo lo creo, voy a la iglesia hoy para encontrarme contigo. ¿Qué es lo que te mueve a ponerle atención a la palabra predicada cada domingo? ¿Es porque crees que Dios obrará en tu vida por medio de la predicación de esa palabra que es viva y eficaz y que está siendo aplicada en nosotros por el Espíritu Santo de acuerdo a la necesidad de cada uno? Eso no depende del predicador. El que predica fielmente la palabra de Dios está poniendo a correr la palabra de Dios. Por eso hay un famoso documento antiguo que dice, la predicación de la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y lo que está diciendo no es que el predicador sea inspirado. Lo que está diciendo es, cuando alguien está predicando la palabra de Dios, es la palabra de Dios. ¿Qué dice Cristo en Lucas capítulo 10, versículo 16? Y no a los apóstoles, se los digo a los 70. El que a vosotros oye, a mí me oye. ¡Wow! Alguien decía que la predicación le brinda pies y manos al Cristo vivo. Cristo, por decirlo de alguna forma, porque no tengo otra, mi vocabulario no me da, pero es algo así. Es como si Cristo se subiera encima de las palabras de un hombre que está predicando su palabra y él está llegando al corazón de cada uno de los suyos. Cuando tú crees eso, entonces por fe le pones una atención a la palabra predicada que no se lo hubieras puesto de ninguna otra manera. No es mi deber oír la palabra de Dios. Es más que deber. Es la fe. Es la fe.
¿Ven que es por fe que andamos, no por vista? Es por fe que confiamos en las promesas de Dios. Señor, no lo veo. Yo no entiendo cómo esto puede estar obrando para bien, pero yo te creo. Yo te creo. Es por fe que aguardamos su venida. Es por fe que tenemos la completa certeza de que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18. Por fe creemos eso. Así que recuerda, la fe sin obras es muerta. La obra sin fe es inútil. Es inútil. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Sin fe es imposible agradar a Dios. Yo vengo a la iglesia y yo quiero agradar a Dios, pero no simplemente porque mi cuerpo está ahí sentado. Es porque yo vine energizado por la fe. Hermanos, Cristo está aquí. No lo ves, no escuchas el sonido de la bocina, el monte que humea, pero Cristo está aquí. Es por fe. Hebreos 11 entero, por la fe Noé, por la fe Abel, por la fe Abraham, por la fe Moisés, por la fe, por la fe, por la fe. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora volvamos a la pregunta con la que yo inicié este sermón. ¿De quién depende que avancemos en nuestra vida cristiana? ¿De Cristo o de nosotros? Respuesta. Depende de la obra de Cristo por nosotros, que murió en la cruz y resucitó, y de su vida en nosotros, que nos capacita para poder obrar en fe, viviendo para Dios en una gozosa gratitud por todo lo que Él nos ha dado de pura gracia. Esa es la respuesta. Nuestro nuevo yo está vivo en Cristo. John Piper lo dice de esta manera: ya no es un yo que anhela la autosuficiencia o la autoconfianza o la autodirección o la autoexaltación. El nuevo yo aparta la mirada de sí mismo y confía en el Hijo de Dios, cuyo amor y poder fueron probados en el Calvario. Desde el momento en que te despiertas por la mañana hasta el momento en que te duermes por la noche, el nuevo yo de la fe se desespera de sí mismo y huye hacia Cristo en busca de protección y motivación, coraje, dirección y capacidad para caminar en gozo y paz y justicia. Te desesperas de ti mismo porque ves tu debilidad y dices: Señor, yo no puedo con esto. Pero esa desesperación no me lleva a huir de ti, sino a huir hacia ti. Esa es la vida cristiana práctica. Déjame ponértelo todavía más concreto. Te despiertas cada mañana. Tú no sabes lo que vas a enfrentar ese día, pero tú sabes de antemano, porque te conoces, que no vas a poder enfrentar todo lo que va a venir ese día en tu propia fuerza. Ya tú lo sabes. Cada uno de esos momentos será una oportunidad para recordar en quién confías. Esto no es algo mecánico, pero es como si antes de empezar cada día tú le ores al Señor algo como esto: Señor, yo no puedo, pero tú puedes. Hoy confío en que tú me darás la sabiduría para tomar decisiones, la paciencia para tratar con otras personas, la fortaleza para enfrentar las dificultades. Eso es poner la fe en acción. Y cuando lleguen esos momentos difíciles, en lugar de aplastarte o intentar controlarlo todo, puedes detenerte y orar brevemente: Señor, ayúdame
yo confío en ti en este momento. Eso es orar sin cesar. No es que tú tienes que pasar del día orando horas y horas y horas. Es que te pasas el día diciendo, Señor, yo no puedo con esto. Yo no puedo con esta tentación, yo no puedo con esta amargura, yo no puedo con este descontento, yo no puedo con este dolor, yo no puedo con este temor, yo no puedo con esta angustia, yo no puedo. Por favor, ayúdame. Yo confío en ti. ¿Ven lo práctico que es Gálatas 2:20? Esa pequeña oración que tú haces varias veces al día es un constante recordatorio que tú no estás solo en la balsa de la vida. Estás en el barco con Cristo, cuidado y protegido por Él. Mi hermano, mi hermana, la vida cristiana práctica es una dependencia diaria en Cristo, que se demuestra en cada decisión, en cada oración que tú elevas al cielo, en cada paso que das. Así que no necesitamos conocer de antemano todas las respuestas. Lo que necesitamos es un corazón dispuesto a confiar en Cristo, no en ti, en Cristo. Esa nueva vida no anula nuestro yo, pero es una vida en la que ese nuevo yo depende de Cristo en todo. ¿Sabes para qué? Para que Él se lleve la gloria en todo. Depende de Cristo en todo para que Él se lleve la gloria en todo. Y si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana y todavía estás tratando de ganarte tu salvación por medio de tu esfuerzo personal, escucha lo que Pablo sigue diciendo en el versículo que sigue, versículo 21. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, o sea, si la justicia viene por medio de obedecer la ley, entonces Cristo murió en vano. Cristo murió en vano. ¿Qué sentido tiene la muerte de Cristo en la cruz si hubiéramos podido salvarnos obedeciendo la ley de Dios? Si hubiéramos podido salvarnos por nosotros mismos. La muerte de Cristo habría sido en vano, dice Pablo, una verdadera tragedia, una muerte inútil. Imagínate que tu casa se está quemando. Hablaba en estos días con una jovencita de 16 años que está ahora por primera vez oyendo el evangelio. Y estaba tratando de que ella entienda y le decía, mira, imagínate que tú estás en una casa que se está quemando, pero pudiste salir a tiempo y estás en la acera junto con tu familia que también se pudo salvar y de repente llega una persona y se pone al lado tuyo y te dice, no te preocupes, yo quiero mostrarte cuánto te amo. Y se mete en la casa y muere carbonizado. Y tú te quedas afuera pensando, pero que eso es una locura. ¿Para qué se metió en la casa quemándose si yo estaba ya afuera? Si yo pude salir a tiempo. Pero imagínate que más bien tú estás todavía dentro de la casa. El fuego está por todas partes. Y tú escuchas una voz que viene de afuera que te dice, no te preocupes. Yo te amo tanto que estoy dispuesto a sacarte de ahí, no importa lo que eso cueste. Y de repente tú ves que esa persona atraviesa las llamas, te envuelve como un manto humano y te saca a salvo del fuego, pero él recibe quemaduras de 3er grado y muere. Entonces, ya esto no es una locura. Tú estás viendo allí en vivo el acto más grande de amor que alguien puede haber hecho por ti. Bueno, eso fue lo que hizo Cristo por nosotros. Solo que Él no murió por pecadores para quedarse muerto. Él también resucitó al 3er día. Si pudiéramos salvarnos a nosotros mismos, la muerte de Cristo en la cruz no hubiera tenido ningún sentido, pero escucha esto, inclusive a los creyentes,
esto no es solamente para los inconversos. Escucha esto. Si Cristo murió para salvarnos porque no había otra forma de salvarnos, entonces su muerte para nosotros significa todo. Todo. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esa muerte hace toda la diferencia, y no tendríamos un gozo mayor que gastar nuestra vida viviendo para Él. Mi amigo, no te vayas de aquí hoy en la mañana tratando de lograr lo imposible. Nadie puede salvarse sin Cristo, por más esfuerzo que haga. Pero su gracia está disponible hoy para todos los que reconozcan su impotencia y vengan a Él en arrepentimiento, en fe, clamando por misericordia y clamando por perdón. Y misericordia y perdón se te será otorgado ahora mismo. Solo por gracia, solo por Cristo, solo por medio de la fe. Amén. Ven a Cristo y ven ahora. Amén. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Queremos darte gracias por tu evangelio. Queremos darte gracias por tu Hijo. Oh, gracias por ese precioso cordero que fue inmolado. Gracias por ese precioso cordero que en la cruz derramó su sangre para que nosotros hoy pudiéramos ser perdonados. Señor, mira a nuestros hermanos aquí en New Jersey. Te rogamos por cada uno. Ayúdalos, a cada creyente en este lugar, ayúdalos a recordar todos los días de su vida que su yo pecador ha muerto, que nosotros tenemos una nueva vida, que es la vida de Cristo en nosotros por su Espíritu, y que esa vida se vive únicamente en fe. Amén. Ayúdalos, oh Señor. Y aquellos que están aquí sin Cristo, tráelos, arrepentidos de sus pecados y confiando únicamente en ese precioso Salvador que dio su vida por nosotros en una cruz. Alabado sea tu nombre, oh bendito Rey, en Cristo nuestro Salvador. Amén.